Muy bien. La última presentación se refiere a sostenibilidad y para esta presentación tenemos a Neil Hosman de la Fundación Gates. Es un funcionario de alto nivel en programación para mejorar las tecnologías, para mejorar a los pequeños y medianos productores de África y sur de Asia. Tiene un título en desarrollo agrícola y también ha participado antes de la Fundación Gates, también trabajó en la agrociencia Corteva y trabajó en el DuPont Pioneer. Tenemos a Keith Pressman de Naciones Unidas. Es uno de los altos funcionarios de las Naciones Unidas en la FAO y como uno de los expertos de alto nivel y han estado operando en los programas durante varios años. También ha establecido programas de información temprana sobre también ha trabajado en sistemas de protección en Arizona, en varias de los problemas y enfermedades. Entonces vamos a abrir. Muchas gracias. Gracias, Calixta. ¿Quieres seguir? Tal vez voy a comenzar con una definición breve de lo que la sostenibilidad significa. Entonces, tenemos que hacer hincapié en el valor de la buena comunicación, de la comunicación abierta. En este caso, sí, podemos hablar de cualquier cosa que desarrollamos. Es importante que tenga un impacto, que tenga valor para la gente. A veces, si ustedes tienen un producto que tiene un impacto positivo, pero desaparece, por ejemplo, después de un periodo corto, entonces el efecto global puede ser negativo, porque uno dependía del servicio, es parte de la vida, y de repente desaparece y muchas veces uno no tiene acceso ni siquiera a la forma en la que uno trabajaba. Entonces, al final está peor. Entonces, tenemos que pensar cuidadosamente acerca de cómo desarrollar los servicios y estar seguros de que los beneficios no sean breves, sino que sean enormes y hacia el futuro para que puedan formar parte del sistema útil para los pequeños campesinos, para que puedan depender de eso. Y esta es la parte más difícil y en general es ignorada por lo que hacemos en el trabajo del desarrollo internacional. El dinero desaparece, los donantes empiezan a pensar en otras emergencias que aparecen y nos olvidamos de las soluciones viables. Eso es algo a lo que tenemos que prestar atención. No es fácil ni simple. Entonces, quizás le voy a preguntar aquí, o le voy a pedir a él desde su perspectiva, qué es lo que nos tiene que decir. Usted
estaba hablando de que esto tiene que definirse desde el principio del proyecto o del proceso de desarrollo. Creo que tenemos que preguntarnos cuando tratamos de desarrollar algo nuevo en diferentes puntos. Lo que estamos tratando de hacer va a resolver un problema real y creo que eso es muy importante porque a menudo empezamos en el camino hacia el desarrollo, pero nos perdemos. Y entonces tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué problema estamos tratando de resolver? Necesitamos muchos datos necesarios o que son fundamentales para ese objetivo. Y al mismo tiempo, si seguimos con el ejemplo de las aplicaciones, ¿quién las va a utilizar? Esa es otra pregunta. ¿Quién se va a beneficiar? Si usted le pide a la gente que lo utilice, ¿por qué lo va a utilizar? Tiene que haber algo para ellos. Después de que la novedad pasa, quizás empiecen a dejarla. Entonces tiene que haber algo realmente para el usuario. Y además, ¿quién más se va a beneficiar de esa aplicación, por ejemplo? En términos del proceso de desarrollo, la Fundación Gates o FAO no fuimos los desarrolladores, teníamos a otros que lo hacían, entonces tienen que asociarse con una buena entidad. Y creo que esto es fundamental. Es un poco de ensayo y error. Cuando decimos, bueno, trabajamos con estos desarrolladores, pero no son tan buenos, al final creo que es importante tener esa financiación que sea flexible para permitir a veces cambiar la corriente principal, no solamente en desarrolladores, sino en otras cosas también, si no estamos contentos con el progreso. Y la última pregunta importante es cómo seguimos adelante. Y esto va directamente a la sostenibilidad. ¿Cómo es que este trabajo para el desarrollo, si utilizamos la aplicación, cómo es que van a seguir en el futuro? Y si nos cuesta responder esas preguntas, tenemos que volver al principio y cuestionarnos acerca de lo que estábamos haciendo y quizás tengamos que modificar el enfoque. Sí, estoy de acuerdo, especialmente acerca de los usuarios. Hay que definirlos claramente, quién va a utilizar lo que desarrollemos, de qué se van a beneficiar, porque eso describe la razón de ser. Si desarrollamos algo que realmente no cumple con los criterios, no va a producir ningún beneficio, va a estar tirado ahí, vamos a estar esperando que la gente lo recoja y no va a ser. Es como cuando tenemos un teléfono móvil que es muy bonito, pero no se conecta con las torres que tienes alrededor. Entonces no hace nada, no responde o no satisface ninguna necesidad. ¿Para qué lo van a usar? ¿Para qué propósito? Y eso lo tenemos que rever siempre durante todo el proceso. A veces pensamos las cosas muy concienzudamente, pero nos olvidamos del usuario. Y como dijo, además, cuando se recogen datos, puede llegar usted a un momento en el que tenga suficientes datos, pero no sean útiles, o cuando la situación cambia y necesita otro tipo de datos. La situación puede cambiar, por ejemplo, sobre todo con el cambio climático. Hay que escuchar a los clientes también.
no tenemos que imponernos o lo que pensamos desde nuestra propia perspectiva, sino que tenemos que escuchar a los clientes, tenemos que darnos una pausa y escuchar a la audiencia. Es parte de desarrollar las soluciones. Puedo presentar un ejemplo que puede ser interesante, cómo uno aprende de los fracasos en vez de presentar todo color de rosa. Es para la oruga soldado, si se acuerdan, hace como unos 5 años en África, también en Asia con el algodonero. Y había una percepción general de que necesitábamos un sistema de monitoreo en el campo. Y me acuerdo el haber ido a África, centro, occidente, oriental, para hablar acerca de la situación con los campesinos y preguntarles qué necesitaban y qué querían. Realmente era una buena idea ir al nivel de base y era, bueno, como en los libros de texto, pero fuimos a desarrollar la aplicación y nos encontramos con bueno, las comunidades y los campesinos, y el próximo paso era divulgar la aplicación, hacer que la gente lo utilizara. Eran varios países, quizás una decena, y no tuvimos éxito. Entonces, bueno, tuvimos un comienzo de libro de texto de color de rosa, y cuando empezamos a preguntarnos por qué habrá pasado, nos dimos cuenta que, como dijimos, con los teléfonos inteligentes no estaban bien apuntados. Eran para los campesinos, para los agentes de extensión, los funcionarios. No se puede desarrollar una aplicación y ponerla ahí frente a la gente y suponer que la van a utilizar. Después, bueno, para la aplicación se recogieron datos, pero nadie pensó qué íbamos a hacer con eso. Sí, lo iban a poner en una base de datos y en el sistema de información geográfica, pero ¿para qué propósito? ¿Para qué? ¿Qué, ¿Para qué lo iban a usar? Entonces fue un fracaso también, no hicimos esa investigación o no lo discutimos con quienes toman las decisiones. Al final terminamos con una plataforma con un poco de datos, pero realmente nadie lo utilizaba y nadie se apropiaba de eso. Y cuando tienen ese tipo de elementos, hay una receta para algo que realmente no va a tener éxito. Creo que voy a volver al área de incentivos. Entonces, la gente puede utilizar la aplicación para recoger datos, pero ¿cómo van a ser motivados? Sí, pueden recoger los datos de la oruga soldado por diversión. Entonces hay que pensar y entender por qué la gente va a descargar la aplicación, por qué la van a utilizar, cuál es la motivación. Si no entienden la motivación local, cuáles son las cosas que tienen que hacer, pueden tener sus propias prioridades, entonces nunca van a llegar al fin correcto. Y además, obviamente, algo de lo que no hemos hablado, que es el dinero. Para que todo sea sostenible, se necesitan servicios que continúen en el futuro, salarios o sueldos que nos apoyen y a nuestras familias. Entonces, hay que pensar realmente con seriedad de dónde vienen esos fondos. No podemos suponer que los campesinos
paguen por esos costos elevados con los bajos márgenes. Entonces, tenemos que pensar si tenemos el dinero suficiente. Incluso las organizaciones multilaterales como Gates o la FAO, bueno, están en situaciones cambiantes y ahora nos volvimos menos confiables que otros. ¿Cómo vamos a seguir la financiación? Tenemos que hacer las cosas con eso en mente. Sí, creo que tienen razón, es absolutamente crítico. Sí, hay costos operativos vinculados a la tecnología. Volviendo a la recolección de datos en el campo, el momento de la recolección es muy importante, tiene que ser tiempo real. Por ejemplo, en el medio del desierto no hay red. Las conexiones tienen que ser vía satélite, pero eso supone un costo. Todos los datos que envían tienen que pagar por el envío, entonces tenemos que, hace unos años, y me di cuenta de esto desde el principio, que quizás podía haber una forma sostenible, pero no dependiendo de los gobiernos, porque los gobiernos cambian. Si no podemos encontrarnos un año con un gobierno sin dinero para pagar y para seguir con los proyectos en la FAO, tenemos países miembros que pagan sus contribuciones anuales y dijimos, podemos financiar el costo de el costo con fondos fiduciarios. Y eso trabajó bien. Inicialmente los países se mostraban renuentes porque antes no tenían que pagar por la transmisión. No había costos, pero cuando uno sí necesita enviar los datos en tiempo real y no esperar 2 semanas a que le llegue la información, es diferente. Entonces, pero fue este método aceptado, un enfoque más sostenible. Y ahora volvemos a los teléfonos inteligentes. Trabajé en la Universidad de Pensilvania en el desarrollo de una app. Ya no hay costo de satélite, pero sino el crédito de los teléfonos. Quizás pueden ser 10 o 15 dólares al mes, pero le pueden bloquear o pueden bloquear al usuario si no tiene dinero. Entonces, en Etiopía vimos que teníamos que encontrar otros fondos a nivel de la FAO, a nivel del gobierno, por ejemplo, para proporcionar a los usuarios con 10 dólares al mes, por ejemplo, de crédito, que puedan utilizar para enviar los datos sobre la langosta. Y esto puede ser manejable, claro. Se pueden hacer ajustes. Este tipo de aspectos operativos tienen que ser considerados desde el principio de cualquier proyecto de desarrollo. Uno de los desafíos es que muchas veces uno no puede suponer los cambios en el ambiente, y cuando empieza un proyecto, con todo lo que dijo usted, por ejemplo, la oruga soldada, pensamos acerca de todo, a no ser por un criterio principal. Entonces, eso puede poner en peligro todo el proyecto. Hay que tener mucho cuidado. Y como hablamos anteriormente acerca del valor del usuario final, siempre hay costos operativos de mantenimiento, pueden tener lo mejor del mundo, pero siempre va a haber
desafíos y el almacenaje de los datos, el procesamiento, todo eso hay que procesarlo. A veces la organización quiere dejar ese proyecto y moverse a otro, pero queda una persona que tiene que mantener esas aplicaciones y después de un tiempo ya no puede seguir. Entonces, hay que pensar cómo hacerlo, cómo mantenerlo y cómo retirar a veces algunas cosas que tengan valor, pero no tengan uso. Entonces, hay que, sí, producir cosas, pero también apoyar lo existente. Y usted empezó diciendo o hablando acerca del dinero. Hay que tener alguna flexibilidad en la financiación. A veces el Departamento de Fondos Internos en la FAO no son muy flexibles, pero si ustedes están trabajando con un donante que sí es flexible y entienden ese tipo de necesidades, y a menudo es compartir. No se supone que el donante puede ser flexible, pero no podemos suponer que va a financiar todo. Puede haber cooperación con la FAO y otros donantes, etcétera. A veces en desarrollo de programas hay que mantener las cosas actualizadas y retirar cosas que no se necesitan. Es bastante esfuerzo. Y otro aspecto es no construir diferentes soluciones para el mismo problema, porque no va a ser sostenible. Porque la cantidad de dinero sí puede ser suficiente para apoyar eso, pero hay gente que tiene sus propias prioridades y priorizan a veces cooperar y hacer algo juntos. Lo que no es difícil, no es fácil, es difícil, pero es el motor de la sostenibilidad. Quizás si no sea ideal para una situación, pero a veces tenemos que hacerlo. Es difícil. Creo que también es tener la estructura institucional. Y si el proceso llega a otro que está elaborando y que no está en la primer app, entonces el segundo app se empieza de cero y no está usando códigos u otros procesos. Pero si tenemos la atmósfera adecuada, y aquí me refiero al laboratorio de innovación, es un buen ejemplo de esto, que incorpora diferentes personas que están elaborando el proyecto, pero en una misma esfera, en el mismo proyecto, y utilizan algunos desarrollos de una app que puede ser utilizado para otros apps, y entonces reduce los problemas que usted acaba de mencionar. Quisiera decir algo y hacer una pregunta sobre algo que dijo Neil sobre el salario. También es relevante para el laboratorio de innovación. 285 personas que se inscribieron a esta reunión y ahora son más de 300 y 74% en línea y 78% de 26 países de África. Y hemos invertido centenas de miles de millones de dólares en desarrollo durante los últimos 20 años. Durante 5 años vimos la seguridad alimentaria y lo vamos a ver de nuevo este año. Hemos visto el programa de alimentación mundial que habló ayer sobre estos problemas una y otra vez.
Y en cuanto a algunos principios, ¿no sería mejor idea para ser sostenible también centrarnos con el sector, ver con el sector privado? Ellos tratan de reducir los costes lo más posible y evaluar todo lo que pueden hacer. Y eso no existe en las instituciones públicas, las universidades, los laboratorios de innovación. Tratamos de tener las matrices, pero no somos brutales como el sector privado. 78% de las personas vienen de África. Y el precio para ellos es mucho más barato. Tal vez el 10% de un trabajador chino. Y para nosotros, en algunos equipos, $10 al día o $20 al día, con los costos de planificación de los datos, etcétera. Son 160 personas en el DREAM proyecto y tenemos llegar a 16,000, por lo menos. Y después tenemos un poder de supercomputadores de jóvenes que pasan 5 días de la semana. Y eso es significativo. Pero el precio de las 160 personas son 4.3 consultores a nivel de más alto del USAID o Banco Mundial o FAO, son $150 al día. Entonces, en cuanto a los principios, no deberíamos avanzar en aquella dirección en que tratamos de ser efectivos desde el punto de vista del costo y también un poco más real sobre lo que estamos gastando. Un plan, por ejemplo, utilizar los recursos internos en vez de ser con funcionarios exteriores. Lo que hemos hecho en África es de universidades a universidades europeas de África. Y tenemos un proyecto del USAID basado en el equipo DREAM de Kenia o Burkina Faso. Y durante los últimos 2 años de COVID nos han mostrado que el beneficio es enorme porque fue una lección importante que tuvimos de trabajar con Keith y la FAO. Entonces la pregunta es, queremos ser sostenibles, pero sus comentarios sobre los cambios en cuanto a cambio del sistema, de centrarnos en efectivo desde el punto de vista costo en los jóvenes del continente y tal vez no con la experiencia de 30 años de Keith, pero tratar de que las personas lleguen a un nivel más alto utilizando los computadores, supercomputadores conectados con satélites, etcétera. Sus comentarios. Yo podría entrar ahí, como soy de la industria y soy testigo de la brutalidad y las dificultades de tomar decisiones fuertes constantemente. Y me referí al retiro de algunos apps, como es difícil. Hemos tenido que eliminar usuarios que querían usar el app, pero dicen es muy caro y no van a tener acceso. Entonces, si lo reemplazamos, a lo mejor no satisface sus necesidades. También habían ejercicios de reducción de los costes anuales. Entonces, era casi una rutina. Fue muy difícil y muy desgastante, pero era necesario para cambiar el curso de los eventos y estar siempre en contacto con la realidad y responder a la realidad. Y cuáles son las necesidades del día y cómo avanzar de la mejor forma posible. Y concuerdo, y lo he visto, no es parte de nuestro DNA. En la Fundación Gates nos dirigimos con las métricas necesarias, pero lo que he visto aquí es sin un entorno competitivo, hay menos empuje por excelencia y eficiencia. Y yo trato de explicar eso en el equipo, de lo que yo hago. Pero es lo que dijo Keith cuando comenzó. ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el valor? Si este proyecto ya no tiene valor, entonces hay que pararlo. Si este proyecto no puede escribir su valor, entonces hay que dejar de empezar. Y son conversaciones muy duras porque dejan a las personas fuera de una situación fácil, pero es necesario porque dadas las necesidades y los desafíos, yo como una persona en la Fundación Gates no me puedo sentir bien con lo que está pasando. No es justo y no está bien, no es correcto. Entonces siempre tengo que desafiarme a mí mismo y a otros. Y es difícil.
Y el problema es que nadie quiere sentirse desafiado y no todos quieren pasar por una reestructuración, pero a veces es necesario hacerlo de una manera correcta. Y como usted dijo, tenemos que pensar críticamente si vamos a pagar un consultor que significa mucho dinero, realmente tiene gran valor. Estamos elaborando un app, pero ¿tenemos algún cliente en mente? Si no lo tenemos, entonces ¿por qué lo estamos haciendo? Y siempre lo digo, que es difícil, pero sí es necesario, pero es importante tener un diálogo abierto y franco sobre esto. Creo que es un punto que ha señalado. Yo pienso mucho sobre este asunto. Tenemos una pregunta relacionada al público. ¿Cómo relacionamos sostenibilidad con estrategias de acceso en cuanto a proyectos de desarrollo? Keith, ¿quiere entrar a este tipo de estrategia? Yo creo que no veo proyectos que estén terminando de manera estructural o financiera, puede que paren, pero el trabajo del proyecto y los objetivos del proyecto, si es sostenible, va a continuar. Tal vez lo veo de una perspectiva un poco diferente. A mí no me gusta empezar cosas y después pararlos, detenerlos. Entonces, yo no tengo una estrategia para parar proyectos. Mi estrategia sería, si tuviera que definirlo, es asegurar plena sostenibilidad. Si estamos elaborando un app, tiene que ser sostenible, eso es lo que dijo Neil, en cuanto a mantenerlo actualizado y moderno y con toda la estructura necesaria para proporcionar el servicio. Pero el usuario final es el beneficiario que debe apropiarse de este proyecto. Y yo creo que esto es crítico. Cuando tenemos proyectos y después tenemos una fase de elaboración y de desarrollo, y después termina el proyecto o financiación termina, entonces en ese momento alguien tiene que apropiarse de ese proyecto, porque si no, desaparece. Y creo que el dueño que se apropia debe ser el beneficiario, el gobierno de los países. Hemos luchado en algunos de nuestros proyectos para obtener esa apropiación durante la vida del proyecto. Y empezamos a cuestionarnos, y como dijo Neil, es un desafío para las personas. Son las cuestiones fundamentales del proyecto. ¿Son sólidos? ¿Son coherentes o no? Yo veo que la estrategia de la salida del proyecto, traspasarlo, como dijo Neil, o compartirlo con socios que van a continuar con el proyecto y creen que van a poder pagarlo a través de fondos de gobierno. Eso sería una salida para nosotros. La filantropía ya no tiene una función, por lo menos la Fundación Gates. Y a veces nuestro socio puede ser la FAO, que va a continuar a trabajar. Entonces, el terminar un proyecto significa nosotros nos retiramos, pero no el proyecto. Y también a lo mejor ya no hay necesidad del proyecto o la percepción al principio de que era necesario no existe o no hay forma de tener el dinero para financiarlo y debemos de planificar esa salida y parar el proyecto, apagar las luces de una manera en que no tenga un impacto negativo inmediato y comunicar esto muy bien. Entonces, con respecto a la última presentación, hay que estar abierto y transparente. ¿Por qué se financian las cosas? ¿Cuál es el valor que percibimos? Y al terminar algunos proyectos, entonces, vamos a avanzar a qué otro proyecto. Y tiene que ser una decisión abierta, tomando en cuenta todas las partes interesadas.
para no tomar una decisión independiente nosotros solos, sin ramificaciones, con ramificaciones necesarias, financieras. Bueno, muchas gracias. Martin, usted quería hablar sobre las preguntas y respuestas. Adelante. Sí, tengo una pregunta y se refiere a que lo que se ha hablado aquí. Si vemos a algunos proyectos, el final se refiere a la seguridad alimentaria y tenemos otras cosas también como la salud, la nutrición, pero lo más importante es la seguridad. Entonces, si vemos, por ejemplo, el retorno por dólar, ¿dónde sería mejor invertir el dinero? Entonces, yo veo la agricultura es muy dinámica. Hay instituciones que, por ejemplo, si están elaborando una nueva variedad de la semilla, pueden demorar 10 años para tener resultados. Y tienen un proyecto donantes que va a durar 4 años o 3 años. Entonces, la mayor parte de los proyectos donantes tienen un plazo. Entonces, ¿cómo alineamos la financiación de un proyecto tomando en cuenta la realidad en el espacio corto? Y cuando, por ejemplo, cuando la Fundación Gates, cómo tiene una estrategia o alineación de un proyecto, si están financiando nuevos proyectos, a lo mejor no pueden basarse en los resultados o logros en el proyecto anterior. Cuando hablamos de sostenibilidad, en esta fase en que anticipamos que la sostenibilidad avanza de un proyecto hacia la comercialización o al sector privado, los usuarios objetivos pueden ser biotecnología o tecnología física para nuevas semillas que requieren de capacidad y recursos. Y a veces entonces no es posible adaptar a esto, depende del éxito del proyecto en la etapa de implementación. Entonces, alinear un proyecto hacia la sostenibilidad y ver nuevos proyectos versus proyectos anteriores es crucial, pero quisiera saber cómo se hace, se hace esto, porque nuevas personas van a entrar, las nuevas personas van a entrar a la industria, pero no pueden asegurar el éxito. Martin, parece que usted habló de manera muy elocuente sobre todo esto, mejor que lo que yo he hecho, pero voy a empezar desde mi perspectiva. A veces lo hacemos en exceso, la fundación, mucho análisis y planificación estratégica sobre lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Y para tener una ventaja comparativa. Entonces, no debemos de entrar a un proyecto cuando no hay un valor específico en unirnos, y hay otros que ya existen, otras partes activas ya existen con un ecosistema vibrante y gobiernos que están proporcionando los servicios, o no podemos hacer nada mejor o igual. Entonces, aunque sea importante, no vamos a entrar. Si ya hay una disposición sobre pesticidas tradicionales, toda esta industria ha estado utilizando esto sobre enfermedades de plagas. No vamos a construir una fábrica para empezar, aunque haya cuestiones de tener todo lo necesario, pero hay que ver nuestro papel, y la necesidad debe definir si entramos o no un proyecto. Y como usted dijo, como dije de manera elocuente, tenemos que trabajar con negocios, con socios comerciales, en el ecosistema comerciales, para que el dinero continúe a fluir, porque existe el valor. Entonces, podemos conectarnos y priorizar proyectos cuando sabemos que hay un valor comercial, alguien que quiere crear este tipo de negocio sobre un proyecto en particular. Entonces podemos disminuir los riesgos y tenemos más socios para trabajar que antes no existían, mostrarnos lo que
lo que son capaces en términos técnicos, es algo que se puede ser, que es realista, y planificar intensivamente para no estar ahí y para permitir que los negocios entonces continúen y nosotros podremos seguir en otras oportunidades. Entonces, tenemos algunos socios y tratamos de identificarlos tempranamente, los proyectos, para que ellos y nosotros entendamos el valor de lo que estamos haciendo y muy temprano en el proyecto para fusionar esto y entonces entregárselo después a otro socio. Y hemos estado centrándonos recientemente sobre socios y estar seguros de que no estamos trabajando con multinacionales basados en Suiza, porque a menudo la sostenibilidad de ese enfoque no va a ser muy fuerte tampoco. Entonces hay que encontrar empresas con los pies en la tierra, empresas locales que pueden construir y sostener un modelo, estando cercanos a sus clientes y entiendan los desafíos que existan en el país. Y para nosotros eso es importante en cuanto a la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, pero es muy difícil. Y es difícil hacerlo desde aquí, de Seattle, Washington. Estamos tratando de fortalecer ese músculo y hemos avanzado un poco en el pasado, pero tenemos que hacerlo mejor cuando pensamos en sostenibilidad. Muy bien, gracias. Ya estamos llegando al fin de nuestro tiempo, pero hay algunas preguntas que no hemos podido responder, pero esperamos poder enviárselos por escrito, enviárselos a los participantes y así concluimos nuestro curso de 3 días y quisiera dar algunos agradecimientos a nuestros intérpretes, Ivette y Patricia y María Aide y Rocaya, y también quisiera agradecer a nuestros servicios, René, Betsy y Jennifer, a todos los oradores y el equipo de Laboratorio de Innovación y a todos ustedes los participantes. Muchísimas gracias por ser interactivos, por haber participado, haber hecho sus preguntas y participando y tomando el tiempo para este curso. Entonces creo que David quiere decir algunas palabras. Bueno, primero quiero agradecer a Calixta, como hemos hecho todos los días, durante estos 3 días, a Calixta por haber sido extraordinaria de haber organizado todo este trabajo y organizado este programa y tener a todos aquí. Y René, Betty y Jennifer también han proporcionado un apoyo excelente. Y también a Green, en el MSU, por su liderazgo. Y también a los intérpretes, muchas gracias. A los agradecimientos más importantes van a todos los participantes. Este es un curso de manejo de proyecto diseñado para aquellas personas que no tienen acceso al dinero. Personas en lo que llamamos, en lo que hacen parte en alimentar al futuro en aquellos países. Y quisiéramos decirle a todos que compitan porque nosotros queremos continúen en este modelo y pensamos que ha llegado el momento para hacerlo. Y mi pregunta a Neil, que 126 países, y lo que vemos, un diálogo importante entre estos individuos. Las preguntas que han hecho. Cómo solicitar dinero, a escribir las propuestas, manejarlas, también trabajar sosteniblemente, pero queremos agregar a ese contenido y va a depender eso de las respuestas. Tenemos que mantener esta conversación
Es muy inspiradora ver tanta gente en la sala y realmente estoy muy bien sorprendido encontrar tanta gente de África, Asia y Centroamérica. El doctor Adesina dice que la juventud es el presente, no solamente el futuro, es el presidente del BAD. Entonces creo que esto refuerza lo que sentimos. Gracias por permitirnos tener esta conversación con todos. Muchas gracias al personal de la Universidad de Pensilvania, de Michigan, el Laboratorio de Innovación, todos, y esperamos reunirnos otra vez muy pronto. Muchas gracias. Tenemos un grupo de África también fenomenal. Muchas gracias a todos y hasta pronto.